¿Qué tal, amigos del Equipazo? Bienvenidos a esta charla con el Equipazo en la que hablaremos de neoliberalismo, ¿sí? De neoliberalismo fundamentalmente. Tanto nos han hablado de lo malo, lo pésimo, todas las desventajas que nos ha traído el neoliberalismo. ¿Es tan malo como se dice? ¿De verdad no tiene algo bueno? Quizás alguno de ustedes se haya preguntado esto o esté convencidísimo de que es malísimo o buenísimo. ¿Por qué no? Habrá quienes le vean alguna virtud, habrá quienes no le vean ninguna, mi querido Carlos Castellanos. Efectivamente, y como en estos espacios nosotros sabemos que los extremos desafortunadamente no son de lo mejor que podemos tener, por eso es que vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre el asunto en particular para ni satanizar, ni santificar, ni teorías económicas, ni modelos económicos o políticos, y qué mejor que hacerlo entrevistando a un experto, a un especialista en la materia. Es el doctor Arturo Huerta González, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. El doctor Arturo Huerta es tutor de maestría y doctorado en el programa de posgrado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras labores, incluso escribe también en la prensa nacional, es una persona muy activa en redes sociales, de manera particular en Twitter, es escritor de libros, de los cuales también hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de leer algunos de ellos relacionados de manera particular en lo que se refiere a la economía, a las finanzas de este país, y no podemos más que agradecerle que haya aceptado charlar con nosotros el doctor Arturo Huerta González. Doctor, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta charla con el Equipazo, de verdad. Blanca Lolbe y Carlos Castellano, muchas gracias por la invitación. A ver, doctor, yo empezaría por eso que decía en la introducción. ¿El neoliberalismo es tan malo como lo pintan? Mira, hay que irnos a la historia. ¿En qué consiste el neoliberalismo o el liberalismo? Implica más mercado y menos Estado. Es decir, ¿qué implica más mercado? Permitir la libre movilidad de mercancías, permitir la libre movilidad de capitales. Y esas políticas venían predominando desde la época de David Ricardo y Carlos y Adam Smith. Y resulta que en los 1800 eran crisis económicas recurrentes. Y la gran crisis que se da de 1829 a 33 es resultado justo de políticas neoliberales, de más mercado, menos Estado. Fíjate, en la crisis de la 29-33, el gasto público en Estados Unidos solamente representaba el 3% del Producto Interno Bruto, es decir, no había participación del Estado en la economía. Y el mercado era comandado por el sector financiero. La libre movilidad de capitales en un contexto de patrón oro. ¿En qué consistía el patrón oro? De que la oferta monetaria estaba circunscrita a las reservas internacionales en oro. Entonces eso te limitaba el circulante, te limitaba también la misma política fiscal. De ahí que el gobierno, repito, no gastaba, no invertía. Y caímos en una crisis de proporciones del 29 al 33 del siglo pasado, y se salió de ella cuando Roosevelt gana las elecciones, y lo que hizo fue dejar de lado el patrón oro. Es decir, ¿para qué? Para tener el control de la moneda y poderse financiar con ella. ¿Para qué? Para que haya condiciones de empleo, porque la gente estaba en las calles o protestando o delinquiendo. Y aunado a ello está el libro de Keynes, que sale en 1836, donde hace toda una crítica al planteamiento neoliberal, y él plantea como alternativa la necesidad de la mayor participación del Estado en la actividad económica, que el Estado debe regular la economía para que haya condiciones de pleno empleo. Entonces, al tener el gobierno el control de la moneda, puede financiarse con ella, incrementar el gasto público para que haya condiciones de empleo y condiciones de crecimiento. Y lo que hizo también Roosevelt fue subordinar lo financiero en favor de financiar al gobierno, en favor de financiar al sector productivo y la generación de empleo. Y esto estuvo presente desde fines de los 30, en la década de los 40, 50, 60 y 70, donde tanto las economías desarrolladas como subdesarrolladas crecimos en promedio, en 6% promedio anual, tanto unos como otros. ¿Por qué? Porque el Estado era el que regulaba el movimiento de mercancías, regulaba el movimiento de capitales
el gobierno tenía el control de la moneda, podía financiarse con ella y en consecuencia generar condiciones, repito, de crecimiento productivo y condiciones de empleo. Si bien había desigualdades propias del sistema capitalista. Y la cuestión es que entramos en una crisis a inicios de los 80, en el caso de México en el 82, en la crisis de deuda, que nos ha llevado a que las políticas neoliberales de más mercado, menos Estado, pasen a predominar. Hay que tomar en cuenta que las políticas económicas responden a intereses de clase, al sector hegemónico. Si en los 40, 50, 60 y 70 eran políticas económicas en favor del sector productivo y del empleo, era porque el sector productivo era el hegemónico y había alto poder de los trabajadores, alto nivel de sindicalización que exigían a los gobiernos políticas de empleo. Y resulta que a raíz de la crisis de deuda de inicio de los 80, el sector financiero internacional pasa a ser el sector hegemónico a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, el sector hegemónico es el que dicta la política económica a su favor. Entonces, de ahí que pasan a predominar políticas de austeridad fiscal, los objetivos de baja inflación, de estabilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el sector financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten. Y para estabilizar la moneda, predominan altas tasas de interés, políticas de austeridad fiscal, que nos han llevado a que de los 80 a la fecha disminuye el crecimiento tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Y el crecimiento se fue a Asia, se fue a China. O sea, esto que menciona, doctor, me parece muy interesante. Las políticas económicas las dicta el sector hegemónico. Y a partir de la década de los 80 del siglo pasado, a partir de 1980, yo recuerdo, y es cuando todo mundo dice, empezaron o llegaron los tecnócratas. Es justo a eso a lo que se está refiriendo, a que el poder lo asumieron los tecnócratas y como tal comenzaron a implementar este sistema neoliberal en donde lo que pretenden, entiendo pues por lo que usted acaba de decir, es tratar de que el Estado saque las manos y dejar que más bien pues los privados se regulen por la cuestión de la competencia y que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero el Estado tratar de sacar las manos. Eso es lo que se traduce en las privatizaciones, doctor. ¿Estamos entendiéndolo más o menos bien? Sí, efectivamente. O sea, el sector financiero, al ser el hegemónico a nivel mundial, dicta la política económica a su favor. O sea, ¿qué fue lo que aconteció en los 80 en México? Tenemos el problema de incapacidad de pago de la deuda, entonces nos obligan a políticas devaluatorias, a políticas de austeridad fiscal, para generar ahorros forzosos para poder pagar la deuda. Y de ahí que en los 80 no crecimos. A costa de alta inflación derivada de la devaluación, a costa de contracción económica, de desempleo, disminución del consumo, del nivel de ingreso de la población. Y después, a fines de los 80, se dice, no, hay bastante capital en los mercados financieros internacionales, hay que crear condiciones de confianza para que ese capital venga. Entonces, de ahí que empiezan a establecerse políticas hay que recordar la política del pacto que se establece en diciembre del 87, donde se ancla el peso al dólar a una paridad nominal fija. ¿Para qué? Para estabilizar el tipo de cambio, porque el sector financiero, para poder que viniera al país, necesita la estabilidad de la moneda, porque pierde con la devaluación. Entonces, para poder estabilizar la relación peso-dólar, se procedió a ¿qué? Ahí está todo el proceso de privatización que se hizo por parte del gobierno de Salinas de Gortari, se privatizó la banca, Teléfonos de México, todo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, eran flujos de capitales de 30 mil millones de dólares anuales del 90, 91, 92 y 93, que esa entrada de capitales estabilizó el tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué pasó? La moneda se apreció, se abarató el dólar, y al abaratarse el dólar, como estamos en un contexto de economía abierta, se incrementaron las importaciones. Caímos en déficit de comercio exterior que requería más entrada de capitales. Entonces, desde el 94, como era un año de elecciones, ya no se pudo seguir continuando con la venta de activos para que el capital viniera. El déficit de cuenta corriente el 94 fue 30 mil millones de dólares y solamente entraron 14 mil millones de dólares. Entonces, es decir, no había recursos para financiar el déficit y viene la devaluación del 94, ¿no? Entonces, pero no obstante la crisis del 95, seguimos con la misma política. O sea, hay que tomar en cuenta que el Tratado de Libre Comercio también, ¿no? O sea, se procedió el Tratado de Libre Comercio que empezó en enero del 94 en la perspectiva de ¿qué? De atraer inversión extranjera directa y en la perspectiva de que un acuerdo comercial
que iba a permitir incrementar exportaciones a Estados Unidos y a Canadá, al resto del mundo. Pero resulta que esa apertura comercial también es una política neoliberal de permitir la libre movilidad de mercancías a nivel mundial, donde nosotros no somos competitivos. Hay que tomar en cuenta que en los 80 no hubo inversión pública ni privada. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Hay que tomar en cuenta que México ingresó al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en el 86, cuando México dejó de lado la política proteccionista. Entonces, abriste la economía y ¿quién ha ganado? Pues las importaciones, las empresas transnacionales. Y si México ha exportado a partir del Tratado de Libre Comercio, fue porque las empresas transnacionales se ubicaron en el país para aprovechar la baratura de mano de obra, traen insumos de Asia, del resto del mundo, y quien gana son ellos, los que exportan, porque esa exportación no se ha traducido en mayor desarrollo industrial ni mayor empleo, porque las mayores importaciones han desplazado la producción nacional. Hemos pasado a tener menos industria. Entonces estamos en un contexto donde la libre movilidad de capitales te exige trabajar con tipo de cambio estable. Y para mantener el tipo de cambio estable tienes que trabajar con alta tasa de interés para que el capital venga, y la alta tasa de interés te frena la inversión productiva. Y la alta tasa de interés te incrementa el costo de la deuda. Y además tienes que vender el país para que venga la inversión extranjera. Entonces nos ha resultado muy costoso estas políticas neoliberales de permitir la libre movilidad de mercancías, la libre movilidad de capitales, donde han ganado las empresas transnacionales y han ganado el capital financiero, y aquellos que han pasado a invertir en Pemex, en la CFE, en infraestructura, la banca está extranjerizada y la economía nacional ya no nos pertenece prácticamente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que del 82 a la fecha, la economía mexicana trae un crecimiento, venía creciendo al 2.4% promedio anual, y a partir del 2010 2.1%, y luego ya no crecimos, caímos en el 2019 y no se diga en el 2020. Entonces, la crisis actual que estamos viviendo a nivel mundial es resultado de esas políticas de libre mercado, donde todas las economías pasamos a depender de las exportaciones y la entrada de capitales. Viene la pandemia en China. China es la economía, el socio comercial número 1 de muchos países, o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial. La pandemia obligó a China a suspender exportaciones, entonces eso frenó los procesos productivos a nivel mundial, porque todo el mundo depende de los insumos provenientes de China. Y luego le sumas que la pandemia obligó a las empresas a cerrar por la cuestión de la cuarentena para protegerse, pues se frenó la economía mundial. Ahí la crisis que estamos enfrentando. ¿Como resultado de qué? De que en la perspectiva de la competitividad, de bajar costos, las empresas internacionales pasaron a distribuir procesos productivos a nivel mundial para abaratar costos, y eso nos llevó a la desindustrialización nuestra de propios Estados Unidos y de Europa. La industria de Estados Unidos en los 80s era el 20% de la actividad económica, y actualmente es el 11% de la actividad económica. En Europa igual, hay procesos de desindustrialización, en México, en América Latina. Entonces todos pasamos, repito, a depender de exportaciones, de la entrada de capitales. Entonces, con la crisis actual, caen las exportaciones, cae la entrada de capitales, y de ahí la crisis que estamos enfrentando, que te debe obligar a ¿qué? A sustituir importaciones, a revisar todo el modelo neoliberal para poder salir de esto. Y el problema es que, al menos en el caso de México y muchos países, seguimos con las mismas políticas económicas. Ahí está el Tratado de Libre Comercio, el TMEC, apostando al crecimiento hacia afuera. Estados Unidos está cayendo, va a caer este año a más del 8%. En su actividad económica hay una caída del comercio internacional, o sea, no hay perspectiva de incrementar exportaciones. Habría que dinamizar el mercado interno, pero el mercado interno requiere incremento del gasto público, pero resulta que el gobierno sigue con la austeridad fiscal. Esta política de austeridad fiscal, ¿no? ¿En qué consiste? En que el gobierno tiene que equilibrar sus ingresos, sus gastos a sus ingresos, ¿no? Y para ello viene disminuyendo el gasto y la inversión pública. Y al disminuir eso, disminuye la actividad económica. Y al disminuir la actividad económica termina recaudando menos. Entonces disminuyen sus ingresos y tiene que adecuar su gasto a los menores ingresos. Estamos en un círculo vicioso, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque el gobierno le dio autonomía al Banco Central. O sea, justo para achicar el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, se le quitó el control de la moneda al gobierno, ¿no? A ver, doctor, sí. por todo lo que usted dice, y si el principio es más mercado, menos Estado, y esto se ha ido creciendo, como lo veo, de manera cada vez más importante, o sea, más mercado, un mercado creciente, y un mercado que se ha venido empequeñeciendo. Mi pregunta es, y también la gran preocupación, creo, de muchos, es, el que ha salido perdiendo es la persona, el individuo, es decir,
grandes mercados, exportaciones, grandes industrias, importaciones, en fin, todo es grande, 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 grande. Y de pronto digo, ¿y la dimensión humana y el individuo es acaso el gran perdedor de la aplicación de estas políticas que surgieron en el siglo pasado? Mira, acordémonos en la crisis del 2008-2009, ¿no? ¿Qué nos decían economistas premios Nobel como Paul Krugman y Joseph Stiglitz? Decían que el beneficiado del modelo neoliberal era el 1%. Hasta decían es el 0.1% de la población y que el 99% perdedor, ¿no? Pero resulta que no obstante, mucha gente decía en esa crisis de 2008-2009 que había que cambiar el modelo económico. Pero resulta que se reactivó la economía mundial a partir del 2010 y se olvidaron de cambiar el modelo. Seguimos en el mismo modelo económico y repito, y estamos enfrentando esta crisis de mayores proporciones que la de 2008-2009, similar a la de 1929-1933, y no se está planteando cambio de rumbo, ¿no? Seguimos en el libre comercio, seguimos con la autonomía de Banco Central, seguimos con la austeridad fiscal, y la cuestión en el caso nuestro, Blanca, está perdiendo no solamente los trabajadores, fíjate, antes en los 70 no había economía informal, ¿no? La economía informal empezó a partir de los 80. ¿Por qué? Porque el estancamiento, hay desindustrialización, aumenta el desempleo, la industria es incapaz de absorber empleo, entonces la gente tiene que trabajar en el sector informal, ¿no? Y ahorita ya más del 70% está en la economía informal o desempleado o en la economía informal, ¿no? Entonces, repito, la industria en 1980, la industria manufacturera era el 23% de la actividad económica. Actualmente es el 15-16%. O sea, han perdido los productores nacionales. Han sido desplazados por las importaciones o por empresas transnacionales que han copado el mercado nacional. En este libre comercio han ganado las empresas transnacionales, han perdido las empresas nacionales, que se traduce en mayor desempleo, en menores salarios, en mayor desigualdad, y ahí está la violencia que se vive a lo largo y ancho del país, ¿no? Y luego también ha perdido el gobierno. Fíjate, en 1980 el gobierno tenía más de 2,000 empresas públicas y actualmente ya no tiene. Las que quedan de Pemex y la CFE están compartidas con la inversión privada. La infraestructura era pública y la infraestructura ahora tú tienes que pagar para subir para ir al segundo piso, ¿no? Para trasladarte a la misma ciudad, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos ha llevado el neoliberalismo? A deteriorar las condiciones de vida del país. Y por más que el gobierno actual te critica que el neoliberalismo, pues sigue con las políticas neoliberales, ¿no? Evidenciando que el gran poder que tiene el capital financiero, el gran poder que tienen las empresas transnacionales para que no haya cambio de rumbo. O sea, ¿por qué se dio el cambio de rumbo cuando Roosevelt, en el 33? Repito, porque la gente estaba en las calles protestando, ¿no? O delinquiendo. Entonces de ahí que tenía que generar condiciones de pleno empleo para satisfacer las demandas de la población, ¿no? Y actualmente hay problemas de desempleo a nivel mundial y que la gente se está manifestando. Esto que aconteció en estos días de que 10 gobernadores salen con algo, pues es una protesta que el gobierno no está atendiendo las necesidades financieras de los estados y municipios por esa política de austeridad. Y así van a seguir protestas. ¿Por qué? Porque esta política neoliberal que sigue predominando en este gobierno no está atendiendo las demandas nacionales. Doctor, tengo una pregunta. Quisiera ver si existe la posibilidad. ¿Hay algún país que en condiciones similares a México, desde el siglo pasado, como ocurrió con nosotros, también haya implementado el modelo neoliberal y haya obtenido resultados distintos a los que estamos obteniendo en México? Porque recuerdo, o por lo menos lo que dicen es que el neoliberalismo, hay personas que están a favor del neoliberalismo y dicen, es que el neoliberalismo no es tan malo. El problema fue en realidad la corrupción, la impunidad y el hecho de que cuando veían que se empezaba a abrir y a hacer cada vez más grande la brecha de desigualdad entre ese 1% o 0.1% y el resto de la gente, pues simple y sencillamente no hicieron los ajustes que se tenían que haber hecho a ese sistema. Por eso mi pregunta en el sentido, ¿existe la posibilidad de comparar algún otro país similar al nuestro o en condiciones parecidas, implementó el modelo neoliberal y tuvo otro tipo de resultados? ¿O básicamente pues no se podía esperar otra cosa más que llegar al hoyo en el que estamos en estos momentos, doctor?
Mira, ningún país se ha desarrollado en torno al libre comercio, al libre mercado. Ningún país, ¿no? En el caso de Corea del Sur se industrializó porque era un gobierno militar que instrumentó políticas industriales, justo otorgaba subsidios a la industria condicionados a obtener incremento de productividad e incrementar exportaciones. La banca en Corea era controlada por el gobierno, otorgaba créditos baratos, condicionados a que la industria incrementara la productividad de las exportaciones y así repuntó. En el 54, el ingreso per cápita de México era 4 veces superior al de Corea del Sur. Actualmente, Corea del Sur está 3 veces mayor que nosotros, ¿no? Entonces, repito, fue la intervención del Estado, ¿no? En China, igual. En China no fue el libre comercio lo que llevó al éxito de China, sino un Estado regulador de la actividad económica que te regulaba el comercio exterior. O sea, China ingresó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, una vez que ya tenía todos sus productos en el mercado internacional, ya que se abrió la economía una vez que tenía las condiciones de competitividad para competir con cualquiera, ¿no? Ya está, es la segunda economía del mundo. El propio Inglaterra se industrializó gracias a políticas proteccionistas. Estados Unidos se industrializó gracias a políticas proteccionistas y pasaba a tener problemas cuando se abrieron. No por nada Donald Trump está regresando a políticas proteccionistas para recuperar la planta productiva que dejaron de tener y está generando estímulos para que la industria que se fue regrese. Esta crisis actual está replanteando esta cuestión de las cadenas de valores, el libre comercio, porque, repito, una pandemia te lleva al desabasto. Entonces, de ahí que muchos países van a regresar a las políticas de sustitución de importaciones para asegurar el abasto interno de los productos. Y esta cuestión de la corrupción. Sí, el gobierno cree que el culpable de los problemas es la corrupción. No, el culpable de los problemas que estamos enfrentando es el modelo neoliberal. Es el libre comercio, la libre movilidad de mercancías que nos impide tener políticas económicas en favor del crecimiento. ¿Por qué el Banco Central no baja la tasa de interés a cero como está el resto del mundo? Porque teme que el capital se le vaya. ¿Por qué el gobierno no trabaja con gasto deficitario? Porque cree que va a haber inflación, devaluación y que el capital se va a ir. Pues no, perfectamente el gobierno puede trabajar con gasto deficitario en favor de lo productivo y eso no te va a generar inflación. La industria actualmente tiene altas unidades de capacidad ociosa que te permitiría incrementar la producción para satisfacer el mayor gasto público, la mayor demanda y así evitar presiones inflacionarias. Pero no pasa por la mente de ellos, siguen dentro del esquema neoliberal. Doctor, ¿y no será como una especie de miedo? Es decir, cuando usted lo estaba escuchando, decía yo, a ver, si me pongo en los zapatos de cualquiera de los gobiernos de nuestro gobierno, digo, híjole, es que vencer a este monstruoso instrumento que significan todos los capitales enormes, con ese poderío que tienen, y de repente tras la pandemia pretender cambiar, meter el freno para cambiar el modelo y hacerlo por lo menos más mixto, como mínimo pienso yo, no lo sé, desde mi ignorancia, aquí el que sabe es usted, hacerlo por lo menos para empezar a cambiar mixto, porque un cambio radical sería posible. ¿Cómo hacer un cambio radical implementando políticas como las que usted sugiere, doctor, pero que no... es que no sé ni cómo decirlo, es que tiene que tomar medidas radicales. ¿Cuánto costaría eso? En más de un sentido, no solo en el sentido económico. Mira, Blanca, no son medidas radicales, ¿no? ¿No? Medidas radicales sería plantear el socialismo, el comunismo, ¿no? Que tampoco ya se vio que no funcionó. Son políticas reformistas. Okay. Es decir, fíjate, si están cayendo las exportaciones, si está cayendo el consumo y la inversión privada, pues el gobierno tiene que incrementar el gasto público para incrementar demanda, incrementar el mercado interno y así reactivar la economía. Es una política reformista, una política keynesiana. Pero resulta que el gobierno teme incrementar el gasto público porque cree que va a generar inflación. No, repito, hay capacidad ociosa, ¿no? Todo depende a dónde canalizas el gasto, o sea, que va a ser un gasto dirigido en favor de la producción nacional para incrementar productividad, utilizar la capacidad ociosa y así satisfacer la mayor demanda que genera ese mayor gasto público. Y luego también, o sea, la necesidad de que el Banco Central debe bajar la tasa de interés. Oye, si todo el mundo está trabajando con tasa de interés cercana a cero, ¿no? Guatemala la tiene en 1%, Chile la tiene en 0.5%, Inglaterra en 0.1%, Estados Unidos 0%, Japón y Alemania la tienen negativa. Oye, baja la tasa de interés a 0.1%. Dice, no, es que el capital se va a ir.
ofrécele otras opciones de inversión. O sea, decir, oiga, el gobierno va a incrementar el gasto público y vamos a tener política industrial para sustituir importaciones. Y vamos a garantizar condiciones de rentabilidad en el sector productivo. Porque hay que garantizar, Blanca, condiciones de rentabilidad en el sector productivo, que es lo que nos interesa fomentar y generar empleo ahí. Y en consecuencia, repito, no sería una medida radical. Repito, estamos en una crisis de proporciones, valga la palabra, ¿no? O sea, los pronósticos es que vamos a caer entre 10-12%. En el 32 se cayó al 14.2%. ¿no? Y si el gobierno sigue con esa política de austeridad que ahorita a las 5 de la tarde, bueno, el día martes se presentó el paquete fiscal para el 2021, que es igual de contraccionista que el 2020 y el 2019, pues eso va a significar mayor crisis, ¿no? Que no va a haber una recuperación en forma de V, como el gobierno dice, sino esta caída se va a traducir en un estancamiento prolongado. O sea, hay que cambiar la política económica causante de la crisis. ¿Cómo es el gasto social, doctor Huerta, en el neoliberalismo y cómo está siendo el gasto social en estos momentos con esta administración? ¿Sigue siendo un gasto social enmarcado dentro de la corriente neoliberal o es diferente? ¿Va a significar alguna modificación en la economía del país? ¿Va a beneficiar o por lo contrario puede incluso hasta perjudicar? Si es que no es el mismo gasto social que se ocupa en una corriente neoliberal, porque pienso yo que no es exactamente el mismo gasto social que se está haciendo ahorita que el que se hacía en regímenes anteriores, por eso considero que es un tanto distinto. ¿Aún así está enmarcado dentro del neoliberalismo o no, doctor? ¿Y beneficiará o perjudicará? Mira, Carlos, todos los gobiernos tienen política social. Si nosotros vemos el gasto social del gobierno, digamos, de Salinas de Gortari a la fecha, cada sexenio el gasto social se incrementa. Cada gobierno lo incrementa. Y no obstante que se incrementa el gasto social, la pobreza sigue creciendo, la delincuencia sigue creciendo, evidenciando que los problemas no se resuelven con mayor gasto social. El actual gobierno está gastando más en gasto social que el gobierno de Peña Nieto. Y ahí está, sigue la pobreza, sigue la delincuencia. Lo que se requiere son políticas de pleno empleo, es decir, garantizar empleo a aquel que lo busca y no lo encuentra, y garantizar un empleo formal bien remunerado. Y las políticas neoliberales lo impiden, porque esta política social del gobierno actual se inscribe dentro de la austeridad fiscal. ¿Qué implica eso? Que el gobierno no está gastando más allá de sus ingresos, ¿no? Entonces, ha venido recortando el gasto en otros rubros y la inversión en otros rubros para canalizarlos al gasto social, para canalizarlos al Tren Maya, al tren transísmico, al aeropuerto. Pero el neto es negativo, ¿no? Porque trae superávit primario, es decir, está gastando menos de lo que recauda. Aunque este año ya aparece el déficit primario, pero menos del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces tiene un efecto negativo, tomando en cuenta que hay una fuerte caída de exportaciones, hay una fuerte caída de consumo y la inversión privada. Entonces no está habiendo política contracíclica. Esta política del gobierno que a favorecer a los de abajo va a irradiar a los de arriba, no se está dando. ¿Por qué? Porque lo que se está gastando abajo no es suficiente para incrementar la demanda, para crear condiciones de empleo y bienestar, para así reactivar la economía y llegue arriba, ¿no? Tendría que gastar mucho más, ¿no? Y los repito, programas, programas estos de becas y todos estos apoyos, nada, o sea, no significan absolutamente nada para resolver nada. Mira, beneficia al que recibe las becas, aquel de la tercera edad que recibe esto que antes no recibía, ¿no? Beneficia a nivel individual, pero el efecto macro, repito, no está siendo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo el gasto en otros renglones para atender esto. Y en consecuencia, ahí están los datos de consumo, ¿no? El consumo cayó de junio a junio en alrededor del 20%, ¿no? Evidenciando que esa política social no me ha revertido la caída de consumo, sino al contrario, sigue cayendo. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el desempleo y están los bajos salarios. El mismo INEGI publicó que las remuneraciones de junio con respecto a junio del año pasado son menores, ¿no? Al igual que el empleo. Claro. Doctor, algunas personas consideran, hemos escuchado, hemos visto incluso gente de la oposición, y por eso lo quiero manejar así como un asunto político.
porque hemos escuchado que dicen, es que nos vamos a convertir en Venezuela, o vamos que volamos para hacer Cuba, esto va a ser una dictadura y una tiranía, y en efecto, pues los argumentos de sus declaraciones o de este tipo de declaraciones son en el hecho de que no se está inyectando recursos, de que no se está contratando deuda, de que no se está buscando la manera justo de disminuir las tasas de interés, de generar trabajos supuestamente mejor remunerados. Todo esto que, como usted nos lo acaba de decir, lo que están haciendo ahorita, incluso en esta cuarta transformación, sigue estando enmarcado en un modelo neoliberal. ¿Cómo explicamos entonces todo lo que nos dice la oposición? ¿Nada más como meramente cuestión política? ¿O si algunas de las cosas que está haciendo este gobierno no van en sincronía propiamente del modelo neoliberal? Si está viendo algunas cosas distintas que por eso hacen que algunos que son, pues no quiero decir fan, pero proclives al sistema neoliberal, por eso critican tanto esta administración. ¿De verdad entonces no estamos dentro del modelo neoliberal o nada más las críticas son políticas? Sí, las críticas son políticas, es decir, no hay ninguna medida de política económica del actual gobierno similar a las que se instrumentan en Venezuela, en absoluto, ¿no? Es decir, aquí hay que diferenciar entre la deuda externa y la deuda interna. Es decir, un gobierno no debe endeudarse en una moneda que el gobierno no emita. O sea, el gobierno no debe recurrir a deuda externa. El gobierno, en dado caso, debe recurrir a deuda interna que está en pesos. Y el gobierno es soberano y tiene control de la moneda. Puede perfectamente estar refinanciando esa deuda interna en pesos. El problema es la tasa de interés. Fíjate, en el caso de Inglaterra, decíamos, está financiando al gobierno a una tasa de interés de 0.1%, ¿no? Para que el gobierno gaste lo necesario para salir de la crisis. El Banco de México podría hacer lo mismo, ¿no? Comprarle deuda al gobierno porque el gobierno gaste más al 0.1%. Y ese gasto dirigido a la esfera productiva, a generar condiciones de empleo para incrementar la producción y así satisfacer la mayor demanda generada por ese mayor gasto y así evitarías presiones inflacionarias, ¿no? Y la cuestión es de que sí, predomina un enfoque político criticando al gobierno, y el gobierno, justo para no ahuyentar a los mercados financieros, no cambia la política económica. O sea, decía un subgobernador del Banco de México que se va a presentar un presupuesto fiscal para ser bien visto por los mercados financieros internacionales, ¿no? Y lo mismo dijo Herrera el año pasado cuando presentó el paquete en la Cámara de Diputados, que el paquete fiscal era para ser bien visto por los mercados financieros internacionales. Y uno pregunta, ¿para quién se gobierna? ¿Para los mercados financieros internacionales o para el país? Porque el país requiere incremento del gasto público para crear condiciones de empleo, condiciones de bienestar, condiciones de crecimiento económico, para evitar el quiebre de empresas que está aconteciendo y que nos va a llevar a una crisis cada vez más severa, ¿no? Entonces, el gobierno debe dejar de lado la cuestión esta de que lo comparen con Venezuela o con Cuba. El gobierno tiene que responder a los reclamos nacionales, y los reclamos nacionales son empleo, crecimiento, y para eso tiene que gastar. Y repito, y que el Banco Central instrumente una política monetaria que financie, ¿no? Que se acomode al gasto público, ¿no? A ver, doctor, el tema está muy interesante, nos podríamos extender muchísimo. Y por más que me esfuerzo y por todo lo que dice, y yo le quiero pedir que si hacemos un gran esfuerzo en este momento, ¿podríamos encontrarle alguna cualidad al neoliberalismo? Mira, lo que dije anteriormente, las políticas económicas responden a intereses de clase. El neoliberalismo te lleva a más mercado y menos Estado. ¿Quién comanda el mercado? Lo comandan las grandes empresas, lo comanda el sector financiero. Entonces, el momento en el cual el más mercado te lleva a permitir la libre movilidad de capitales, en la libre movilidad de capitales se da la especulación, ¿no? Entonces, para que el capital no te especule, tú tienes que ofrecerle condiciones de rentabilidad, alta tasa de interés y estabilidad de la moneda, para que el capital financiero venga y no se vaya. Pero resulta que esa alta tasa de interés y esa estabilidad del tipo de cambio te atentan sobre la esfera productiva. Porque la inversión productiva te requiere de baja tasa de interés para poder invertir, ¿no? Y que la ganancia sea mayor que la tasa de interés para poder pagar la deuda.
y luego en un contexto de estabilidad del tipo de cambio, terminas abaratando el dólar y abaratando los productos importados. Y los productos importados terminan desplazando la producción nacional. Luego más en el libre mercado, en la libre movilidad de mercancías. O sea, en la libre movilidad de mercancías, si nosotros tenemos una productividad por debajo de la media internacional, pues las importaciones se desplazan a la producción nacional. Pasamos a tener menos industria, menos crecimiento, menos empleo, menos salarios. Entonces tienes que bajar salarios para mejorar competitividad. Y en eso hemos estado en las últimas décadas, ¿no? Entonces de ahí que estas políticas de libre movilidad de mercado, o sea, de libre movilidad de mercancías y capitales, han actuado en detrimento de la actividad económica, han actuado en detrimento de la esfera productiva, han actuado en detrimento de la creación de empleo. Esta cuestión de más mercado, menos Estado, repito, le quitaban el control de la moneda al gobierno, autonomía del Banco Central, donde el gobierno no puede financiarse con la moneda. Entonces obliga a trabajar con austeridad fiscal, y para ello tienen que disminuir el gasto de inversión. Pero repito, el gobierno tenía 2.000 empresas públicas en el 80 y actualmente ya no tiene ninguna. Las que tiene están compartidas con el sector privado. Y eso nos ha agudizado la desigualdad del ingreso y de la riqueza en el país. Ha aumentado el número de pobres, ¿no? Justo a eso quería llegar, doctor Arturo Huerta. Sistema neoliberal entonces es sinónimo de precarización del trabajo, es sinónimo de malos sueldos y es sinónimo de que si seguimos como vamos, a pesar de que tengamos un nuevo régimen, pues la brecha de todas maneras se va a seguir ampliando, o si se están poniendo ya diques para que por lo menos no crezca el número de pobres y no se reduzca el número de ricos en este país. ¿Sí estamos poniendo los diques correctos o más bien lo que nos espera incluso en el mediano plazo es que la brecha se siga ampliando, doctor? Desgraciadamente, la brecha se va a seguir ampliando porque no es a través de la política social que pones diques al desempleo y a la pobreza, ¿no? Ya lo dije anteriormente, o sea, cómo la pobreza sigue creciendo, el desempleo sigue creciendo. O sea, dentro del modelo neoliberal, repito, ¿qué se prioriza en la política económica? La baja inflación, ¿no? La estabilidad de la moneda, los bajos niveles de reducir los niveles de endeudamiento del sector público. Entonces, relegas el derecho al trabajo, ¿no? Baja la inflación a costa de qué? De contraer el gasto público y contraer la actividad económica y aumentar el desempleo, ¿no? Desempleo que te baja los salarios y que es funcional a la baja inflación, ¿no? Entonces, el costo de bajar la inflación, estabilizar la moneda en favor del sector financiero es menor crecimiento, mayor desempleo, menores salarios y mayor desigualdad del ingreso. Y estar extranjerizando la economía para que el capital venga y así poder estabilizar el tipo de cambio con entrada de capitales. Actos, las leyes, el gobierno, la propia Secretaría de Hacienda, Lolita, como le dicen, el SAT, o sea, nada de eso puede, implementándose de manera adecuada, tratar de revertir la situación o de beneficiar a aquellos pues, que han estado pues, en la precarización total como consecuencia del asunto. O sea, de plano no hay manera de... Mira, cómo el SAT ha venido incrementando la recaudación, o sea, ha venido obligando a las empresas a que paguen impuestos. Resulta que tú en un contexto de contracción económica no puedes recaudar más. Y lo que está recaudando es a costa de qué? De que las empresas están dejando de invertir para poder pagar impuestos. Entonces, al dejar de invertir, pues más contraes la actividad económica, menos generación de empleo pasas a tener. En cambio, en otros países, los gobiernos están permitiendo a las empresas postergar el pago de impuestos. ¿Justo para qué? Para evitar el quiebre de empresas, para evitar el mayor desempleo, ¿no? Entonces, ¿y el gobierno hace eso para qué? Para evitar caer en mayor déficit fiscal. Y déficit fiscal que está presente, porque al gastar menos, recauda menos y sigue las presiones negativas sobre las finanzas públicas y sigue creciendo el monto de la deuda. Híjole, tenemos un cóctel, esta sería mi última pregunta, doctor, un cóctel más o menos regular. Tenemos un gobierno que critica el neoliberalismo, pero que en la práctica está siguiendo el mismo rumbo de las políticas neoliberales, tal como nos lo ha dicho. Tenemos encima una pandemia, como su nombre lo indica, global, que nos está generando una crisis económica también global y en la que México no está enfrentando muy probablemente con los instrumentos o con las herramientas correctas, y lo cual está propiciando, por lo tanto, un incremento muy notorio y acelerado de más pobres en un país que lo que requiere es mayor igualdad y no más pobreza para revertir también otros problemas como la violencia, el comercio informal y demás. Y todo esto aderezado con esto último que decía, que
como no hay estímulos adecuados, pues entonces viene la falta de apoyos a las empresas y por lo tanto no se generan más empleos y entonces se abona más a los pobres. ¿Qué podríamos esperar que sucediera? ¿Qué señales podría dar el gobierno si en un momento dado entendiera todo este sistema y que realmente en la práctica quisiera cambiar y enfrentar, porque va a tener que enfrentar a ciertos capitales, que se decida enfrentar a los capitales? ¿Cuáles serían las señales que tendríamos que ver? ¿Qué tipo de presupuesto se tendría que ver con proyecciones a futuro? ¿Hay alguna solución en lo que la oposición pide a veces de decirle al gobierno que detenga sus obras importantes? ¿Eso abonaría, ayudaría en algo o tampoco en nada? Y como dice Carlos, no sería más que política. ¿Qué hacer frente a este cóctel molotov que tenemos en las manos? Mira, efectivamente, la cuestión es que toda crisis debe replantear la política económica que la generó, ¿no? La crisis actual generalizada es resultado de estas políticas neoliberales de libre mercado, más mercado, menos Estado, repito, a nivel mundial. Y la cuestión es de que no puedes continuar con las mismas políticas económicas, porque continuar con las mismas políticas económicas y luego esta cuestión del presupuesto de mayor contracción del gasto público es ahondar la crisis. Con respecto a esta demanda de frenar, yo he escrito en contra del Tren Maya, yo he escrito en contra del tren transísmico, del nuevo aeropuerto, porque ahorita lo importante, Blanquita, es evitar el quiebre de empresas, evitar el mayor desempleo, evitar la pérdida de capacidad productiva, porque está cayendo la inversión productiva en forma significativa, están quebrando muchas empresas y eso está atentando sobre el crecimiento potencial, presente y futuro, lo cual nos va a llevar cada vez va a ser más difícil crear condiciones de empleo porque ya no va a haber empresas suficientes, no va a haber capacidad productiva para poder incrementar salarios o incrementar el bienestar de la población, ¿no? Y eso el gobierno no se está dando cuenta, ¿no? Esas inversiones, o sea, porque ¿en qué consiste el tren transísmico? Es para fomentar entrada de empresas transnacionales para exportar. Pero si el comercio internacional está cayendo y no se va a levantar por varios años, ¿no? Entonces, ¿cómo le sigues apostando un crecimiento hacia afuera? El Tren Maya es para fomentar el turismo internacional y el turismo ha caído, ¿no? Por el problema de desempleo, por el problema de la pandemia y va a seguir caído por varios años. Igual, el nuevo aeropuerto. Los aeropuertos en gran medida están parados, están trabajando por debajo de su capacidad por el problema de la crisis y por el problema de la pandemia. Entonces, todos esos recursos tienes que canalizarlos repito, a evitar mayor quiebre de empresas, tienes que canalizarlos a generar condiciones de empleo y bienestar de la población y darle ingreso a los que no tienen empleo para que se cuiden, porque la pandemia sigue. O sea, si no combates, si no erradicas la pandemia, no hay reactivación alguna. Entonces el gobierno, repito, no puede seguir con políticas de austeridad fiscal porque implica, vuelvo a insistir, profundizar la crisis en la cual estamos. Doctor Huerta, por último también de parte mía, ¿cómo insertamos aquí el asunto del neoliberalismo y la educación? Porque creo que somos firmes creyentes quienes nos encontramos aquí que la opción que tenemos para que un país sea próspero, crezca, para que mejore, pues es la educación. En este sentido, neoliberalismo y educación, ¿cómo influyó el neoliberalismo en la educación que se ha dado aquí en nuestro país? ¿Influyó de alguna manera o eso no tiene absolutamente nada que ver? ¿Tendríamos ahorita que replantearnos un nuevo modelo en lo que a educación se refiere o seguimos como vamos, doctor? Mira, Carlos, yo diría que no hay problema de educación, ¿no? Porque resulta que estamos formando ingenieros, estamos formando químicos, estamos formando profesionistas y no encuentran trabajo, ¿no? Están emigrando a otros países en la búsqueda de trabajo, ¿no? Antes era mano de obra, eran ¿cómo se llaman? ¿Fugas de cerebros? Sí, es decir, era mano de obra barata la que exportábamos y desde los 90 a la fecha hemos venido exportando capital humano, ¿no? Había un estudio de la
bueno, de una institución internacional donde decía que más de 1 millón de mexicanos han emigrado a México con título, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo acá. Entonces, yo el énfasis lo pondría más en la cuestión esta del neoliberalismo y lo que se invierte en ciencia y tecnología. Porque resulta que los países de la OECD venían invirtiendo 2.7, 2.8% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y México venía invirtiendo al 0.5% del PIB en ciencia y tecnología. Y el actual gobierno había dicho que lo iba a mantener y lo ha disminuido, ¿no? Entonces, si no inviertes en ciencia y tecnología, estás condenado al atraso. No puedes incrementar productividad, no puedes incrementar capacidad productiva, ni competitividad, ni puedes incrementar salarios, ni bienestar de la población si no desarrollas la tecnología, la productividad. Porque, repito, estamos formando profesionistas y que no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos menos industria, porque tenemos menos crecimiento económico. Y al haber menos crecimiento económico hay menos demanda por trabajadores, ¿no? Por empleo, ¿no? Entonces, y la cuestión es la austeridad fiscal, repito, está recortando el presupuesto en todo, ¿no? Y eso, repito, atenta sobre la capacidad productiva, atenta sobre la productividad, atenta sobre el crecimiento presente y futuro, ¿no? Y sobre el bienestar de la población. Ay, doctor. Bueno, pues, ¿qué hacemos aparte de rezar? Mira, como decía, las políticas económicas responden a correlación de fuerzas. Qué bien por este programa, porque hay que crear condiciones, hay que generar niveles de concientización, de politización, porque si no hay concientización, no hay politización, y si no hay politización, no hay movilización. Uno tiene que manifestarse por el cambio de rumbo, por que el gobierno debe responder a las demandas nacionales. Pero es que tendríamos que llegar a lo que hizo que Roosevelt cambiara su política, es decir, a manifestaciones y violencia en la calle de manera muy masiva, como para que realmente el gobierno, cualquier gobierno, decidiera cambiar una política. ¿Es de verdad tan necesario llegar a eso? Es que por eso digo, ¿qué hacemos aparte de rezar? Mira, la delincuencia ya la tenemos, Sí, bueno. Blanca, o sea, desde hace años, ¿no? Y sigue creciendo la delincuencia, los grupos organizados, los secuestros, etcétera, ¿no? Lo que falta en este país es conciencia política para que la gente se manifieste en las calles, andando, políticas de pleno empleo, ¿no? Políticas de industrialización, políticas agrícolas que no están presentes. Repito, esta cuestión de los gobernadores, que 10 se salieron de la CONAGO, es un reclamo que el gobierno no está atendiendo las necesidades financieras de los estados y municipios por su política de austeridad fiscal. Entonces, los estados y municipios están sobreendeudados, entonces, y tienen que pagar deuda. Entonces, ¿cómo van a satisfacer las demandas, satisfacer las políticas de mismo salario de los trabajadores de estados y municipios, satisfacer las políticas de bienestar social que tienen que instrumentar ellos en sus propios estados y municipios? Entonces, el gobierno tiene que dejar de lado, repito, la política de austeridad fiscal y responder a los reclamos nacionales y no seguir subordinado a lo que el sector financiero internacional señala, ¿no? Pero si tenemos un presidente que dice, ni se les ocurra pensar que vamos a contratar más deuda. Mira, yo estoy en contra de la deuda externa. Efectivamente, el gobierno no debe contratar deuda externa, pero la deuda interna no hay ningún problema porque está en pesos y el gobierno tiene control de los pesos. Entonces el gobierno la puede refinanciar permanentemente. El problema es la tasa de interés, que el gobierno debe de endeudarse en pesos, pero al 0% de tasa de interés o al 0.1% para poderla pagar y poderla reestructurar. Doctor, ¿dónde lo localizamos? ¿Dónde lo localizan los amigos del equipazo? Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, si usted puede, por supuesto, atenderlas. Claro, claro. Mi Twitter es @ArturoHuertaG, o mi correo es ahuerta@unam.mx. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Ahorita con clases a distancia, ¿verdad? Sí, empezamos el día 21 de septiembre. Ah, muy bien. Bueno, Muy y bien. aprovecho, doy una publicidad. Estoy dando un curso por internet de la teoría moderna del dinero, en el cual yo me inscribo, en torno a un libro que se llama Macroeconomía, de los autores de la teoría moderna del dinero, todos los lunes a las 12 del día.
y en mi Twitter pueden encontrar el link para participar. Hay gente que participa de Argentina, de España, de varias partes de la República Mexicana. El curso es de macroeconomía, ¿no? Que se inscribe dentro de la teoría moderna del dinero, Modern Money Theory, que está generando un revuelo a nivel mundial, porque son los que plantean eso, que un gobierno soberano que controla la moneda no tiene restricción financiera, puede gastar lo que quiera en aquello que se venda en su moneda, y que un gobierno no debe recurrir a deuda externa. Doctor Arturo Huerta González, tutor de maestría y doctorado en el programa de posgrado de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre es un placer escucharlo. Mil gracias por esta charla con el equipazo. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctor, que le vea muy bien.